tubáricas a cada lado del útero, ¿ok? Se extienden desde la región denominada cuernos uterinos, ¿ok? Hacia la cavidad peritoneal. Esta es una estructura tubular entre 10 y 12 centímetros, ¿ok? Las trompas uterinas son un rezago de lo que vienen a ser los conductos de Müller. Es una estructura, son unos órganos pares situados a derecha e izquierda a cada lado del cuerpo uterino, ¿no? Cuando nosotros hablamos de trompa uterina, vamos a distinguir 4 regiones importantes, ¿ok? La trompa uterina se divide en 4 regiones importantes. Si vemos acá, la primera región, si vamos de fuera hacia adentro, ¿ok? Estamos yendo desde esa zona, que es la zona más externa, hacia dentro a la zona más medial, tenemos la zona infundibular, ¿ok? A ver si la mazamorra está la región fímbrica es la región del extremo distal que se abre hacia la cavidad pélvica en forma de embudo, ¿ok? Es importante identificar que en esta región nosotros vamos a tener ligeras extensiones como si fueran unos dedos, ¿ok? Unas proyecciones interdigitales denominadas fimbrias. Es como si la trompa terminara en unos flecos que están colgando, ¿no? Hacia la cavidad pélvica. La fimbria o la región fímbrica tiene una importancia a nivel de fisiología porque es la región encargada de brindar recolección del óvulo, ¿ok? A la mitad del ciclo, y esto se da por un efecto mecánico, es decir, el movimiento que hace esta fimbria, ¿ok? Es como si unos dedos quisieran coger algo, y por estímulo quimiotáxico también, ¿ok? La fimbria ovárica está en conexión con esta región del ovario y es la encargada de la captación del óvulo fecundado. Acá en la diapositiva hay una pequeña equivocación. Esto a través del orificio denominado ostium, ¿ok? En esta región tenemos lo que se denomina ostium externo, porque a nivel de la región intrauterina también tendremos un ostium, pero este es el ostium endocavitario u a nivel del ostium uterino, ¿ok? La siguiente región que sigue a la región infundibular o fímbrica es la región ampular o la región de la ampolla de la trompa uterina. Esta región es la parte más larga de toda la trompa uterina, mide alrededor de 5 a 7 centímetros, ¿ok? Es una proyección que es como si fuera un embudo, ¿ok? La que delimita con la región infundibular es un poco más ancha y luego vemos en su trayecto que se va haciendo un poco más angosta. La región de la ampolla comienza, como les dije, en el extremo medial de la ínsula y continúa con el istmo. ¿Por qué es importante esta región ampular, identificar esta región? Porque clínicamente es la región donde tenemos el mayor porcentaje de embarazos ectópicos. Entonces, la región de la úmpula es importante. Luego seguimos con una región denominada istmica, ¿okay? Que es la región más gruesa de lo que es el segmento de la trompa uterina, ¿ok? Y se va a delimitar con la entrada de la trompa uterina hacia el útero, es decir, a nivel del cuerno uterino. Y por último tenemos una región mucho más pequeña, menos de 1 centímetro, que se encuentra dentro del cuerpo uterino, ¿ok? Esta región es la denominada región intersticial o porción intrauterina, ¿ok? Es el estrecho más angosto de toda la trompa uterina y es donde se abre hacia la cavidad endometrial en un orificio denominado ostium uterino. Nosotros cuando hacemos una
histeroscopía, por ejemplo, y hacemos el ingreso de la cámara por el canal endocervical y luego cavidad endometrial, cuando nosotros vemos directamente hacia ambos lados, derecho e izquierdo de esta cavidad endometrial, vemos dos agujeritos denominados ostiums. Entonces, esa es la entrada de la trompa uterina que se encuentra dentro de lo que es el cuerpo uterino, ¿ok? Entonces, la trompa uterina es un tejido que está compuesto por 3 capas, una más superficial, muy delgada, casi transparente, denominada serosa. La siguiente capa, que es una muscular, ¿ok?, que tiene músculos distribuidos con longitudinal externo y circular interno, y una capa más interna o íntima denominada mucosa. La mucosa de la trompa uterina tiene, a su vez, a la luz de la trompa uterina, proyecciones digitales como si fueran unas mini fimbrias, ¿ok? Tiene unas proyecciones muy diminutas que se movilizan. Esta parte de la mucosa es importante en el sentido de que es la principal capa que se daña, por ejemplo, cuando hay enfermedades de transmisión sexual por gonococo y clamidia trachomatis, son en esta región o en esta parte de la mucosa que dañan, ¿ok? Lesionando o produciendo sinequia y rigidez de estas de estas proyecciones hacia la luz tubárica. De ahí que es un factor de riesgo para infertilidad a futuro en estas mujeres y para el riesgo de embarazos ectópicos, porque estas proyecciones hacia la luz, estas vellosidades, hacen un efecto mecánico de arrastre del óvulo fecundado desde la región ampular donde ocurre la fecundación hacia la cavidad endometrial. Si nosotros no tenemos este efecto de arrastre mecánico, ¿listo?, tenemos una disminución en la migración de la velocidad de ovocito fecundado. Entonces puede ocurrir 2 cosas: que este ovocito fecundado se implante en esa región al no avanzar, y lo otro puede ser que no se implante y se queda detenido y el cuerpo mismo lo reabsorbe. Entonces es un factor de riesgo importante para la infertilidad. Y lo otro es que es la inflamación de estas microfimbrias puede producir que se peguen entre ellas, o sea, adherencia entre ellas, y se produzca una adherencia y sinequia entre ellas, produciendo obstrucción tubárica, ¿listo? Y este también es un factor de riesgo para infertilidad. Ok, la vascularización de estas trompas uterinas, habíamos visto que viene de 2 afluentes. Cuando nosotros vimos el trayecto de la arteria uterina, vimos que antes de que se disipe en todo el cuerpo uterino, nos da una rama hacia la trompa uterina denominada tubárica interna, y la arteria ovárica nos da una rama también hacia la trompa que es denominada tubárica externa. Entonces tenemos doble irrigación, una dependiente de la uterina por la tubárica interna y una dependiente de la ovárica que es la tubárica externa. He ahí porque cuando hay embarazos ectópicos tenemos una paciente que rápidamente nos puede hacer hipovolemia y shock hipovolémico por el volumen de sangre que le llega de 2 arterias grandes, ovárica y uterina en segundo lugar, ¿ok? El drenaje va a ir hacia los plexos, si es de la porción interna hacia el plexo venoso uterino, y si es de la mitad para afuera hacia las venas ováricas. Los linfáticos de esta región de la trompa van a avanzar hacia los ganglios paraórticos y yuxtaaórticos. La inervación de esta región está a cargo de lo que es el plexo ovárico y el plexo uterino. Entendido que el plexo uterino se encarga de la mitad interna y el plexo ovárico de la mitad externa. ¿Listo? Entonces ahí hemos visto lo que son trompas uterinas. Los ovarios, una estructura importante
son órganos pares que están ubicados igual que las trompas uterinas, hacia la derecha y a la izquierda, ¿ok? Y están suspendidos al útero o fijados hacia el útero mediante un ligamento denominado el ligamento infundibulopélvico lateral y el ligamento útero ovárico de forma medial, ¿ok? Este órgano tiene más o menos la forma de una almendra, ¿ok? Se encuentra depositado en una región anatómica denominada fosita ovárica, suspendido por los ligamentos que hemos mencionado y el mesoovario. Y recordemos que el mesoovario es un engrosamiento de lo que es el ligamento ancho a nivel del ovario. ¿Ok? Cuando nosotros buscamos en una disección del ovario, hay que buscarlo en la fosa ovárica. La fosa ovárica es una región anatómica de forma triangular que está delimitado por debajo por lo que es la arteria ilíaca interna, ¿ok? 2 soles, vecina, por favor. Ya, gracias, vecina. A su derecha de Luis está papá. Y ahora... La fosa ovárica es una región anatómica de forma triangular que está delimitada de la siguiente forma. En la pared posterior o de base tenemos a lo que son los vasos ilíacos internos. ¿Ok? ¿Quién levantó la mano? ¿Quién levantó? Los ilíacos externos, ¿ok? Y en la parte anterior o medial vamos a encontrar lo que es el ligamento ancho. Entonces, en esta región triangular están ubicados los ovarios. Cuando tenemos una localización no normal de esto, podemos sospechar que el ovario se encuentra suspendido, más traccionado hacia el útero, y esto nos puede hacer sospechar de patologías tipo síndrome demencial, nos puede hacer sospechar de endometriosis o nos puede sospechar, incluso si no lo vemos, y de que haya una agenesia ovárica. Entonces la localización anatómica normal es importante reconocerla para ver si surge alguna patología relacionada al ovario, ¿ok? Las medidas de este órgano van entre 36 y 17 a 12 milímetros en promedio, con un peso variable entre 6 a 8 gramos. ¿Ok? Cuando hablamos nosotros del ovario, parte importante para ver fisiología es que vamos a encontrar a nivel del ovario 2 zonas anatómicas o 2 zonas de distribución. ¿Ok? Una mucho más externa. ¿Listo? Perdón. Una mucho más externa, denominada zona periférica, ¿ok? Donde vamos a encontrar la corteza o la sustancia cortical. Esta corteza o sustancia cortical nos va a contener a lo que son los folículos de Graf, que están diseminados a nivel de todo el estroma cortical, ¿ok? Parte importante de ver el tejido estromal es hablar indirectamente de lo que es reserva ovárica en las mujeres. Cuanto menos sustancia estromal haya, indirectamente estaremos pensando que este ovario tiene una baja reserva ovárica, y es lo que ocurre en patologías tipo síndrome ovario poliquístico o cuando ya la mujer alcanza edades muy avanzadas, perimenopáusicas, donde ya disminuye la cantidad del estroma ovárico y tenemos menos reserva de folículos primordiales. En la zona central, nosotros lo que vamos a encontrar es la sustancia medular, y dentro de esta sustancia medular es un conjunto de vasos, tejido conjuntivo y muscular, donde están depositados algunos folículos en etapa de maduración. Empiezan a migrar desde la zona cortical al inicio del ciclo, donde hay reclutamiento, para
hacer un crecimiento no central en la zona medilar. De todos ellos, uno llegará a su madurez siendo el folículo que va a ovular. Listo. Ok, entonces ya hemos visto que presenta dos zonas, ¿cierto? Ok. Entonces, el extremo distal del ovario se va a conectar con la pared lateral de la pelvis, como mencionamos, por el ligamento suspensorio del ovario, y se va a conectar medialmente al útero por el ligamento propio del ovario, también llamado ligamento útero ovárico. ¿Listo? Hay otros ligamentos de menor función, como son el tubo ovárico y el mesovario, que es ese engrosamiento del ligamento ancho. ¿Okay? En cuanto a su vascularización o irrigación, el ovario se encuentra plenamente irrigado por ramas de la arteria ovárica. La arteria ovárica es un ramo de alto flujo por su origen. Proviene directamente de lo que es la aorta abdominal. ¿Okay? La arteria tubárica, dependiente de la uterina, nos da algunas ramas ováricas, ¿okay? Que se van a anastomosar con los vasos propios de la arteria ovárica. El drenaje se distribuye a nivel del plexo pampiforme, que en conjunto van a formar una vena grande, que es la vena ovárica, ¿ok? La vena ovárica va a ascender para entrar a nivel de la cava inferior en el lado derecho y estamos bien. A nivel del lado derecho drena directamente a lo que es la cava inferior, y a nivel del lado izquierdo, ok, esta vena ovárica va a drenar en la vena renal izquierda. Los linfáticos van a alcanzar los ganglios preaórticos y yuxtaaórticos. La inervación del ovario es proveniente del plexo ovárico, que recibe ramas sensitivas de T10 y T11 provenientes de lo que es el nervio esplácnico. Ok, entonces con eso más o menos hemos repasado lo que es la anatomía de la pelvis, de los órganos pélvicos, ok, y parte importante de ginecología que a veces no lo vemos con tanto ahínco, es repasar lo que es anatomía de la mama, ok. Cuando nosotros hablamos de ginecología, no solamente es la región pélvica, útero y ovarios que hemos estado pasando, sino también la región de las mamas. Entonces, veamos, las glándulas mamarias son dos órganos ubicados en número par, derecho e izquierdo, que tienen una forma hemisférica, que se van a descansar sobre el tórax en el músculo pectoral mayor, ¿ok? En su parte media, las mamas presentan una eminencia denominada pezón, que cambia de una piel un poquito más gruesa, que tiene mayor filetes sensitivos, y que tiene una cambio de coloración, ¿ok? Denominado segmento de la areola, y la eminencia puntiforme a la mitad de esto, denominado pezón. ¿Listo? La mama tiene una altura de más o menos 10 a 11 centímetros por 12 a 13 centímetros de ancho y 5 a 6 centímetros en diámetro anteposterior o grosor. ¿Listo? El volumen de las mamas van a presentar variaciones. No es lo mismo de hablar una mama que se encuentra en desarrollo, estadios Turner 3, 4, a una mama ya de adulta, estadio 5. Incluso la mama en la etapa adulta tiene variaciones. En una paciente que no esté gestando, donde tiene menor volumen, menor peso, ¿ok? Empieza a aumentar su volumen y peso y consistencia a nivel de las primeras semanas del embarazo, y al final del embarazo, ya cerca al parto y en el periodo de lactancia, es donde aumentan su mayor peso y su mayor volumen.
Entonces vamos a ver que el peso va a variar entre 150 a 200 gramos en una paciente que se encuentre fuera de lactancia y puede llegar hasta 400 a 500 gramos cuando la mujer está lactando. Listo. Histológicamente la mama está conformado por, es una glándula racimada que está conformado por alrededor de 10 a 12 lóbulos principales. ¿Listo? Cada lóbulo está conformado por una estructura funcional denominado lobulillo, que es el que contiene la unidad funcional que es el acino. Entonces, nosotros vamos a ver que la conformación de un acino con un conductillo del acino más un conductillo terminal dan la estructura denominado lobulillo. ¿Ok? Los conductos interlobulillares, que son los conductos excretores del lobulillo, se van a condensar para dar un conducto mucho más grande denominado conducto lobular o conducto galactófaro, que es el que se va a dirigir hacia el pezón. Antes de su desembocadura del pezón, este conducto galactóforo da una pequeña dilatación conocida como seno galactófaro. ¿Ok? La mama tiene la cobertura de la piel y esta cobertura de la piel de la mama tiene 3 zonas bien delimitadas. Una zona periférica, ¿ok? Que es muy similar a la coloración y sensibilidad de la piel del resto de la... Perdón chicos, mi línea está un poco mal, hasta que se me desconecta. Decíamos que la mama cubierta por piel tiene 3 regiones bien delimitadas. Una, ¿okay? Que es la región periférica, donde la coloración y la sensibilidad es muy similar al resto de la pared torácica. Una región mucho más hiperpigmentada, forma circular, de 2 a 3 centímetros de diámetro, ¿ok? Que puede contener dentro de ella pequeñas glándulas denominadas glándulas de Morgani, que es la región areolar, y la piel que se encuentra sobre el pezón denominada piel o región mamilar. ¿Ok? En cuanto a la cubierta adiposa, la zona de este tejido celular adiposo se divide en 2 zonas. Una región que se encuentra premamaria y una región retromamaria. ¿Ok? Entonces acá vamos a ver la región premamaria, que es esta que estamos delimitando acá con la manito, y detrás de la inserción de la mama, entre la mama y el músculo pectoral, una región retromamaria. Cuando nosotros hacemos disección en cáncer de mama, vamos a ver que se barre todo el tejido adiposo hasta de la región mamaria, desinsertando totalmente la mama del músculo pectoral. ¿Ok? La vascularización de la mama está a cargo de varias ramas. Es una irrigación bastante nutrida. ¿Ok? Vamos a ver que hay vasos que derivan de su naciente común, que es la arteria subclavia. De esta, el primer vaso que nace es la arteria torácica superior, que da algunos ramos y filetes mamarios hacia el cuadrante súpero interno. ¿Ok? Luego vemos a la arteria acromiotorácica, que da algunos filetes a lo que es la cola de Spiegel y el cuadrante súpero externo. La arteria mamaria externa es la que tiene dentro de su territorio mayor vascularidad de la mama, ¿ok?
se abre, portea todo lo que es la coleta de Stiegel y la cara lateral de la mama y va a dar filetes que se van a anastomosar hacia la región retroareolar. Las ramas intercostales son afluentes que van a anastomosarse o comunicarse con las ramas de la arteria mamaria externa y ramas de la arteria torácica lateral. Y tenemos algunos afluentes que son de las perforantes de las intercostales y de la arteria mamaria interna. ¿Ok? Todo esto da una red vascular bastante nutrida a nivel de la mama. Cuando nosotros hacemos disección en lo que es cáncer de mama, nosotros al barrer todo el tejido mamario, despegarlo del músculo pectoral mayor, vamos a tener que disecar todos los ramos afluentes de eso. Ligamos lo que son las acrometorácicas, la torácica interna, las intercostales, ramos de la mama interna y buscamos mayor énfasis en lo que es la rama de la arteria mamaria externa, por donde sube también la cadena ganglionar hacia la región axilar. Y así, sucesivamente eso, ¿ya? Ya va a ubicar. El retorno linfático o el drenaje venoso de la mama, ¿ok? Todos van hacia el territorio de la supraclavicular. De ahí que cuando nosotros hacemos físicos y vamos barriendo en el foco, en el hueco que se encuentra a nivel del borde externo de la clavícula. Listo, tenemos un segundo territorio que es el territorio infraclavicular, que es muy difícil de detectar porque se encuentra por sobre el músculo pectoral que no nos deja evaluar. Tenemos el territorio de lo que es la axilar, que son ganglios que sí podemos evaluar buscando en el hueco axilar sobre el músculo pectoral. Ok, tenemos el territorio de la mamaria interna, que también es importante barrer huecos intercostales para ver el territorio de la mamaria interna. Y tenemos una sexta vía, que es la vía de Gerota. Listo, esta vía de Gerota va a drenarse luego de ahí al ganglio hepático y subdiafragmático. Listo. En cuanto a la inervación, vemos que la mama recibe 3 afluentes importantes. Los de la región superior de la mama son ramos del plexo cervical. A nivel lateral, ok, tenemos las ramas de las intercostales laterales, y a nivel interno tenemos lo que son las intercostales internas o intercostales mediales. Listo. Cuando nosotros hacemos drenaje ganglionar en cáncer de mama, listo, nosotros dividimos a los ganglios de la mama a nivel de 3 niveles, denominados los niveles de Berg. El nivel 1, que es el más externo, ok, se encuentran localizados entre la piel de la base de la axila hacia el borde inferior externo del músculo pectoral menor. Los ganglios del nivel 2, listo, son los que se encuentran a nivel del grupo medio, denominados los ganglios mediales, que están a nivel del músculo pectoral, por detrás del músculo pectoral mayor. Y el nivel 3 o mucho más interno, tenemos los ganglios que se encuentran ubicados superinternos al pectoral menor y que desaparecen detrás del músculo subclavio. Y algunos consideran el cuarto nivel, que son los ganglios de la mamaria interna. La paz. ¿Estás volteando a la?
del aparato reproductor femenino. Vamos a ver un resumen de lo que son básicamente las hormonas que tenemos, la vía, ¿ok? Y por último vamos a proyectar algo que a mis alumnos les he dejado, que es el ciclo endometrial con el ciclo ovárico, para explicar más o menos cómo es el función de esto. Ok, entonces nosotros cuando hablamos de lo que es fisiología, vamos a entender que el eje para el funcionamiento de el sistema hormonal, que básicamente nos sirve cuando lo leemos en fisiología reproductiva, es un eje que viene desde el nivel central, ¿ok? Es un eje hormonal donde están comprometidos tanto órganos centrales como hipotálamo, hipófisis, hasta órganos periféricos como son ovario y endometrio. Vamos a ver que existe una regulación tanto del nivel central en forma positiva como una regulación o retroalimentación negativa de lo que es el nivel periférico en los ovarios. Nosotros, el hipotálamo es un órgano que está localizado a nivel de la base del cráneo, ¿okay? Por encima del quiasma óptico y por debajo del tercer ventrículo, cuya reproducción es generar una hormona denominada hormona gen RH, hormona liberadora de las gonadotropinas, ¿ok? Existe un circuito de retroalimentación bastante largo que está básicamente regulado por la cantidad de hormonas circulantes que exista, ¿ok? Esto va a depender de la retroalimentación tanto de lo que son estrógenos, andrógenos y de los receptores esteroideos que se encuentran a nivel de este hipotálamo, ¿ok? La GnRH, digamos que es la hormona más importante en nuestro estudio de fisiología en ginecología, pero no es la única, ¿listo? Tenemos otras hormonas que son liberadas por el hipotálamo, como son la corticotropa, que es la hormona liberadora. La hormona liberadora de crecimiento, la hormona liberadora de tirotropina, entre otras. Por eso es que cuando nosotros evaluamos problemas de este eje hormonal, tenemos que hacer un barrido de cómo están funcionando las otras hormonas, y esto lo hacemos básicamente por medición del perfil tiroideo para ver si hay alguna disfunción en la producción de estas hormonas. Por su crecimiento su secreción es de forma sinérgica. Básicamente la función de esta GnRH es controlar la formación y secreción de dos hormonas a nivel de la hipófisis. ¿Será parecido este texto que hemos leído? ¿Será parecido? Del hipotálamo nosotros tenemos otro órgano importante denominada glándula pituitaria y o hipófisis. La hipófisis está dividido en 3 regiones o lóbulos, ¿ok? Uno anterior, que es el lóbulo anterior, lóbulo intermedio y lóbulo posterior. A nivel de la hipófisis anterior o denominada adenohipófisis es la región donde tenemos expresión directa con el hipotálamo, o sea, es una continuación directa del hipotálamo. Se va embriológicamente, tanto hipotálamo como hipófisis provienen desde un mismo punto de la bolsa de Rechet, ¿ok? Por ello es que la adenohipófisis no está compuesta de tejido neuronal muy diferente a la hipófisis posterior y no va a tener conexiones neuronales con el hipotálamo. La adenohipófisis además va a carecer de riego arterial directo. Su principal fuente de
riego sanguíneo es la señalización de los vasos portales provenientes del hipotálamo. A nivel de hipófisis anterior, que hemos dicho que es una región secretora, vamos a tener células que van a tener en su función la secreción tanto de hormonas gonadotrópicas como son FSH y LH, pero no solamente de esto, sino también tenemos secreción de prolactina, tenemos secreción de ACTH y tenemos secreción de lo que es TSH, ¿ok? Esto es en diferentes tipos celulares, por ejemplo, la prolactina y la FSH y LHC producen a nivel de lo que son células acidófilas y, por ejemplo, la TSH se produce a nivel basófilas, ¿ok? Es importante entender esto, ¿por qué? Porque si nosotros entendemos que a nivel central tenemos un circuito de información, de autorregulación y conexión directa, entenderemos que cuando tenemos una alteración en las diferentes hormonas, tipo prolactina, tipo TSH, tipo hormona liberadora de corticotropina, vamos a tener una alteración a nivel del funcionamiento ovárico, lo que nos podría condicionar patrones anovulatorios. Y muchas veces cuando nosotros estudiamos anovulación, la única patología que tal vez se nos viene a la mente, y esto es en general, es el síndrome de ovario poliquístico, habiendo otro tipo de patologías por las cuales presentemos anovulación o periodos de hipomenorrea, como hiperprolactinemia, como hipotiroidismo, como problemas a nivel de corticotropina, y muchas veces no hacemos el dosaje de esto y lo que hacemos es darle anticonceptivo a la paciente para tratar de que con este anticonceptivo module la función hormonal y nos olvidamos del dosaje y la interrelación que existe a nivel central. Entonces es importante ver estas cosas para que veamos el funcionamiento. Listo. Luego, en el eje después de esto, tenemos a lo que es el órgano efector, que es el ovario. En el ovario, como hemos visto, tenemos una zona cortical donde tenemos folículos primordiales, y el ovario es una zona donde se va a ocurrir un fenómeno de conversión importante de sustrato colesterol a hormonas endogénicas, androstenediona, testosterona, y luego la aromatización de estas para la formación de estradiol, ¿ok? Y cuando se produce la ovulación a mitad del ciclo, tendremos un cuerpo residual denominado cuerpo lúteo, que va a ser el encargado de la formación de la progesterona. Estas dos hormonas finalmente, como resultado del funcionamiento ovario, estrógeno y progesterona, se van a ver involucradas en el funcionamiento y crecimiento de un órgano diana a nivel del útero. En la primera mitad, el estrógeno permite la replicación y crecimiento endometrial, y en la segunda mitad la progesterona nos ayuda a la maduración de este endometrio. ¿Todo para qué? Para que este endometrio se vuelva receptivo para el momento de la implantación y así producir embarazo, ¿ok? Entonces, la fisiología que se va renovando ciclo a ciclo tiene como objetivo que el órgano final diana, denominado endometrio, se encuentre preparado para el periodo receptivo de implantación. La alteración en cualquiera de estos ejes nos va a producir tanto alteraciones menstruales como episodios relacionados con fertilidad, como son el hecho de que la pareja no pueda gestar, o sea, que sea una pareja infértil, o problemas con la gestación en sí, o sea, la mujer se puede embarazar, pero no nos lleva a un embarazo o abortos recurrentes. ¿Ok? Listo. Entonces, a nivel de la hipófisis, perdón, este es hipotálamo. A nivel
a nivel del hipotálamo tenemos la producción de la hormona gonadotropa o la hormona liberadora de la gonadotropina. Es una hormona que se libera de forma pulsátil, ¿ok? Para que la hormona sensible debe ser liberada de esta forma, de forma pulsátil, ¿ok? Es un decapéptido que comparte muchos grupos proteicos con las otras hormonas liberadoras. De ahí, importante el dosaje de estos. Como vemos, los picos máximos o los pulsos máximos se dan a nivel de horas de la madrugada, y cuando hablamos en ciclos, los pulsos máximos se para bajar o decaer su funcionamiento por una regulación negativa alrededor del día 10 a 14 hasta producir la ovulación, y luego van aumentando los pulsos hacia el final del día. A nivel de la hipófisis, sí, vamos a ver la liberación de dos hormonas importantes, la FSH y el LH. La FSH relacionada con la primera mitad del ciclo. FSH viene de la hormona folículo estimulante, que se encarga de producir el crecimiento, reclutamiento de los folículos, y estos al crecer aumentan su función esteroidea y producen mayor cantidad de estrógenos, ¿ok? Y estos ayudan que el endometrio crezca. Y la LH, que es la hormona luteinizante, que se presenta en la segunda mitad del ciclo, encargada de la maduración del endometrio con mayor concentración de progesterona en esta segunda mitad, con la mayor producción de progesterona y el mayor acúmulo de glucógeno y haciéndolo receptivo. Ok, la hormona folículo estimulante o FSH, como vemos acá, es la que regula el desarrollo, el crecimiento, la maduración puberal y los procesos reproductivos en el cuerpo humano. Ya hemos visto por qué. En la mujer va a producir la reclutamiento, maduración de los ovocitos, y en el varón va a producir la producción de los espermatozoides. ¿Qué acciones tiene la FSH en el ovario? Primero, que va a estimular el nuevo reclutamiento del aporte de ovocitos primarios para su maduración. Lo segundo es que va a hacer que van a estimular los receptores de la FSH dentro de lo que es la granulosa, aumentando los niveles estrogénicos del ovario, ¿ok? Y aumenta los receptores de LH a nivel de la teca para que produzca la conversión de colesterol, androstenediona y testosterona. Así se produce mayor incremento de lo que es secreción de estrógenos y en menor medida de inhibina, pues la inhibina B produce un feedback negativo para la producción de estrógeno. Listo. La segunda hormona que se presenta a nivel de la ovulación para adelante, la segunda hormona que alcanza su pico horas antes de la ovulación, 24 a 36 horas antes, es la hormona del LH. Y alcanza su pico, ¿por qué? Porque estimula la mayor cantidad de receptores de LH en el estrógeno por la FSH y va a controlar básicamente el periodo de ovulación, ¿ok? Y va a iniciar la producción de progesterona en la segunda mitad del ciclo. Algo importante que hay que recordar: nosotros como mujeres nacemos con una cantidad ya establecida de folículos ováricos, ¿listo? Al nacimiento tenemos alrededor de 2 millones, pero a la etapa de la pubertad solamente llegan a 300.000 a 400.000, ¿listo? Lo que nos da un rango de 400 a 500 ciclos de ovulación. Si esto lo dividimos en 12 meses sin descanso, ¿ok? Nos da
Ya tienes 17. ¿Cuánto te falta para que tengas 20? ¿Cuál? A ver, en tu lado busca, a ver, ¿cuánto te faltaría para que llegues a 20? Ya, les decía que esto nos da un total de 400 a 500 17 más 3, ¿cuánto es? ciclos donde se va a producir la ovulación, alrededor de 33 a 40 años. De ahí que cuando una mujer no descansa o no tiene periodos de descanso entre ovulación y ovulación, estamos queriendo decir aquellas mujeres que no tienen hijos, no hay lactancia, que son periodos de descanso, la reserva ovárica se va consumiendo mucho más rápido. Y a nivel de la menopausia solamente tenemos ovocitos residuales no funcionantes que no logran ser reclutados y no llegan a madurar. Entonces, si no llegan a madurar, no hay producción de estrógenos. Si no hay producción de estrógenos, no crece el endometrio. Si no hay ovulación, la mujer pierde su fertilidad y si el endometrio no creció, nunca va a haber menstruación. ¿Ok? Igual también tu papá y tu mamá. Ya, y le das. Listo. Y esto es más o menos algo de lo que hablábamos anteriormente. Al comienzo, en la vida intraútero, nosotros tenemos entre las 20 y 24 semanas un pico máximo de ovogénesis. Esta cantidad va reduciéndose hasta el nacimiento, donde alrededor solamente llegamos con 2 millones, pero a la pubertad de estos 2 millones llegamos alrededor de 200 a 400.000, que se van gastando secuencialmente en cada ciclo de reclutamiento. En cada ciclo de reclutamiento, aproximadamente entre 10 y 20 folículos primordiales son seleccionados, o sea, son reclutados para crecer, y de todos ellos solamente uno llega a madurar. ¿Okay? No en todos los casos, porque puede haber ciclos anovulatorios. Y este es el que produce la ovulación. Si la mujer no se embaraza, ¿okay? Vuelve a reiniciarse un nuevo ciclo, hasta que tengamos un periodo de menopausia donde ya tenemos folículos residuales no funcionantes. Listo. Lo que ocurre en este folículo que llega a crecer, denominado folículo dominante, es que van incrementándose progresivamente los niveles de FSH entre los primeros días del ciclo. La FSH produce dos efectos. Uno, maduración y reclutamiento de los ovarios, y el segundo efecto que nos produce es aumentar los receptores del LH a nivel de las células de la teca. ¿Ok? 24 a 36 horas antes, estos receptores de la LH producen un pico incrementado debido a la estimulación estrogénica persistente, produciéndose el pico de la LH, lo cual va a producir la ovulación en sí. Y este aumento de los receptores de la FSH en este folículo dominante, que tiene la mayor producción de estrógenos, también va a hacer que se produzca inhibina B. ¿Qué hace la inhibina B? Uno, produce una disminución, como ven acá, de la FSH, y lo otro hace que los folículos circunstantes se vuelvan atrésicos, es decir, involucionen. ¿Ok? Y esto es más o menos lo que les decía. A nivel de las células de la teca tenemos nosotros receptores de LH, y a nivel de las células de la granulosa, nosotros lo que tenemos es mayor cantidad de receptores de FSH. Esto es lo que se llama la teoría de las dos células dentro de una misma, que ocurre para la ejecución o la recepción de dos gonadotropinas. Entonces, nosotros lo que tenemos ahí es que tiene que haber desarrollo de la unión del receptor de la LH con la LH. Lo que te produce a nivel de la teca es mediador de la MP cíclico como segundo mensajero, y esto va a convertir el colesterol en dos andrógenos importantes, androstenediona y testosterona. ¿Ok? Entonces, para que la aromatización o la actividad de la aromatosa esté potenciada a nivel de las células de granulosa por efecto de la FSH, lo primero que necesitamos nosotros es que se produzca sustrato. ¿Y cuál es el sustrato? Las hormonas androgénicas, porque si no, por más que tengamos la aromatasa funcionando, no tendremos un sustrato en el que funcione. Entonces, al carecer las células de la granulosa de enzimas
para esta androgénesis, lo que hace la FSH en la primera mitad es estimular a nivel de la teca el crecimiento de receptores para LH, ¿ok? Y esta produce que en estas células de la teca produzcamos estos andrógenos, principalmente androstenediona, ¿ok? Esta androstenediona va a migrar o se va a transferir a las células de la granulosa, ¿ok? Produciendo por estímulo de la aromatasa estrógenos circulantes, estrona y estradiol. De estos, el estradiol es el que tiene mayor actividad estrogénica, ¿ok? Los andrógenos que se producen a nivel de las células de la teca, a su vez, tienen dos funciones reguladoras. La primera es que van a participar en lo que es el desarrollo folicular, pero en concentraciones bajas, por ejemplo, en los folículos preantrales, sirven como mediadores para el estímulo de actividad de la aromatasa. Y en concentraciones altas, ¿ok? Existe actividad de la 5-alfa reductasa para convertir los andrógenos en formas no aromatizables. Y de ahí que viene también que el folículo dominante puede producir involución o atresia de los folículos circundantes. Listo. Y esto es más o menos lo que queríamos ver en lo que es el ciclo menstrual, ¿ok? El ciclo menstrual va a tener 3 cuadrantes. Primero vemos cómo es que van la concentración de las hormonas. Luego vemos lo que es el desarrollo del ciclo ovárico, ¿ok? Y luego vemos lo que es el ciclo uterino, donde se ve el desarrollo endometrial. Listo. Entonces, vamos a ver que a nivel del ciclo ovárico tenemos 2 periodos o 2 fases importantes. La primera denominada fase folicular porque hay crecimiento y desarrollo de folículos, y la segunda, la fase lútea, que ocurre después de la ovulación hasta la menstruación. Algo que importante, el ciclo o la fase lútea es un periodo que tiene una variación exacta, con una duración media 14 días, más menos 1, o sea, de 13 a 15 días. Entonces, lo que sabemos exactamente es que desde fecha de última regla, 14 días antes, se produce la ovulación. En cambio, la primera mitad de este ciclo ovárico, denominado fase folicular, es una fase muy variable. Puede variar entre 10 a 14 días. ¿Ok? Y esta fase folicular es la responsable de las variaciones del régimen catameneal, ¿ok? Que puede ir entre 25 a 35 días, pero es a expensas de esta primera fase folicular, ¿ok? Entonces, revisemos primero lo que ocurre a nivel de las variaciones hormonales. Lo que ocurre en las variaciones hormonales es primero que al inicio de cada ciclo, que es el primer día de la menstruación, que es el día 1 del ciclo, lo que vemos nosotros es niveles bajos de estrógenos, ¿ok? Niveles bajos de estrógenos, ¿ok? Que ha ido cayendo al final de la última mitad de la fase lútea del ciclo previo. Okay. Entonces, el cuerpo lúteo se atresia completamente, y lo que va a hacer esta atresia del cuerpo lúteo es ir incrementando los valores de FSH, ¿ok? Al comienzo de este ciclo. ¿Qué hace el aumento de valores de la FSH? Lo que va a hacer es reclutar una cohorte de folículos primordiales que van a ir creciendo. Este crecimiento de los folículos primordiales va a desarrollar que en la teca se forme un mayor receptores de LH, mayor cantidad de andrógenos que sirven como sustrato para que a nivel de la granulosa se produce aromatización, y la aromatización nos da como resultado estrógeno. Los niveles de estrógeno circulantes están cada vez en aumento. Este aumento de los niveles de estrógeno va a producir un feedback negativo para la secreción de la FSH, reduciendo su secreción
decae a nivel de la mitad de la fase folicular, además que se produce inhibina B, que también produce feedback negativo de la FSH, y en respuesta a los niveles altos de estrógeno se produce un aumento inducido de la LH, ¿ok? Que va a estimular, 1, la ovulación, y 2, el inicio de la secreción de progesterona. Entonces, puntos importantes. La FSH estimula el crecimiento ovárico, lo cual estimula el aumento de estrógenos, ¿ok? El pico estrogénico lo que produce es el pico de la LH, y 26 a 36 horas después de este pico de la LH se produce la ovulación, ¿ok? Después de la ovulación, ¿qué cosa ocurre? El residual de ese folículo dominante que se ha ovulado, ¿ok?, denominado cuerpo lúteo, empieza a producir progesterona, ¿ok? Y empieza a producir inhibina A. Los niveles de progesterona van aumentando en la segunda mitad del ciclo, ¿ok? Para luego ir cayendo hacia el final si no existe embarazo, si no existe implantación. La progesterona, el estrógeno y la inhibina A en la segunda mitad del ciclo, en la fase luteal, lo que te produce son la desaparición o atresia de este cuerpo lúteo para así reiniciar nuevamente un nuevo ciclo. Entonces, esto es lo que ocurrió a nivel de las hormonas, a nivel del ovario, en las concentraciones de las hormonas ováricas, y esto es lo que ocurre en el endometrio, ¿ok? En los primeros días, que es la fase menstrual, se desescama el endometrio dejando solamente la lámina basal. Por efecto del aumento del estrógeno se produce replicación y aumento de tejido endometrial, ¿ok?, hasta que se produce la ovulación, donde se da el incremento de progesterona, y la progesterona lo que te produce es maduración del tejido endometrial en la segunda fase, denominada fase secretora. ¿Qué hace en la fase secretora? Aumenta la cantidad de vasos, porque la progesterona te produce angiogénesis, ¿ok?, y aumenta el volumen de las glándulas endometriales porque empiezan a tener en su contenido gran cantidad de glucógeno que se preparan para nutrir a un posible embarazo después de la implantación. ¿Listo? Entonces, como hemos visto, tanto los ciclos hormonales, el ciclo ovárico, el ciclo endometrial se encuentran interrelacionados. Uno depende de otro para llegar a un órgano diana final denominado tejido endometrial. Algunas cosas que hay que ver, por ejemplo, a nivel del cuello uterino también se dan cambios. Así pues, en la fase folicular, que es en la primera mitad del ciclo, tenemos que las glándulas cervicales se encuentran ligeramente sinuosas, son secretoras, pero en pequeña cantidad, con escasa secreción mucosa. Ya en la fase folicular tardía, donde vemos el mayor aumento del pico estrogénico que precede al pico de la LH, vemos que estas glándulas se van acentuando, tienen mayor células columnares altas y se produce la secreción abundante de un moco cervical que precede a la ovulación, que es un signo de cómo las mujeres pueden ver si se encuentran dentro de la etapa fértil o no. Pues este moco, al ser de mayor secreción y mayor concentración de glucógeno, se hace mucho más filante, es decir, cuando tú lo estiras no se rompe, y es un signo indirecto de que la mujer está en los días en lo que es fértil, ¿ok? Listo. ¿Qué produce? Los estrógenos, por ejemplo, a nivel, en la primera fase, en la folicular, donde tenemos el pico de estrógenos, tenemos que hay disminución de los caracteres sexuales en la glándula mamaria, hacen que se distribuya de forma homogénea la grasa a nivel de los genitales externos, aumenta el tamaño del útero, se vuelve más sensible a la secreción de oxitocina, lo cual produce la cornificación vaginal, es decir, acúmulo de glucógeno para que las paredes
de multicapa, lo cual no ocurre en una mujer con ausencia de menstruación, donde no hay estrógenos, en una mujer posmenopáusica, donde tenemos una capa vaginal bastante reducida, lo que se llama atrofia vaginal, ¿ok? El moco cervical se vuelve más filante, tenemos proliferación de los conductos galactóferos, tenemos crecimiento de huesos, aumento de la mineralización. Ay, qué rico, leche rica. Van a hacer una tarjeta nada más. Ya han hecho ya su cartel. Han hecho su cartel por el Día de la Madre. Ya me van a enviar. Ahora, hoy día estoy enviando una canción para que aprendan. Entonces, eso ya les voy a integrar así como... les va a ayudar muchísimo en lo que es patología, para ver hemorragias uterinas disfuncionales, para ver problemas en ovulatorios, para ver problemas de ovario poliquístico, problemas de amenorreas, ¿ok? Es importante que ustedes analicen, ¿ok? No es que se lo sepan de memoria, sino que analicen este cuadro que les va a servir de base para lo que viene más adelante. Ok, ¿dudas, chicos? ¿Algo que quieras aumentar, Nidia? Buenas tardes. En el ciclo ovárico, ya sea en la fase folicular o lútea, esta variabilidad hormonal, drástica variabilidad hormonal que vemos, influye sobre la parte de la personalidad de las damas, doctora. Sí, y es básicamente porque el estrógeno te produce el endometrio, sino en todo el cuerpo. Entonces tienes vascularidad, se forman nuevos vasos. En la primera mitad del ciclo de la mujer, por eso se encuentra activa. Es una mujer que hace deporte, se despierta temprano, tiene mayor cantidad de apetito. En cambio, la progesterona te produce vasodilatación y te hace que la sangre fluya mucho más lento, te produce vasoespasmos a nivel cerebral, por eso las mujeres tienen dolor de cabeza, te produce éstasis venosa a nivel de todos los órganos, el intestino se vuelve más lento, ¿ok? Tienen más sueño, se vuelven hipoactivas, ¿listo? Y el aumento de la temperatura que existe les produce en algunas mujeres, puede producirle bochornos. Y la progesterona también te produce que a nivel de las mamas tengas dilatación de los canalículos, y esto es el aumento de volumen mamario y dolor mamario. Muchas mujeres son mucho más receptivas a estos cambios, otras no los perciben, ¿no? ¿Respondí a tu pregunta? El dolor menstrual pélvico. Ajá. Que hay con la menstruación, ¿se relaciona con la actividad estrogénica? No, la dispareunia tiene otro tipo de fisiopatología, lo que básicamente te produce es éstasis y vasoespasmo a nivel de la menstruación. Como ves, en los primeros días del ciclo tenemos estrógenos en menor cantidad, entonces no tendría nada que ver con el estrógeno durante el desprendimiento. La dispareunia se produce básicamente por la formación y activación de lo que es la ciclooxigenasa, que te produce inflamación a este nivel. Ahora, cuando entendamos por dispareunia, vamos a ver que puede haber causas orgánicas y no orgánicas. Orgánicas me refiero a que haya, por ejemplo, alguna tumoración, un quiste ovárico, un mioma, que produzca dolor. Y otras que no son causas orgánicas, que básicamente es un periodo inflamatorio por vasoespasmo y necrosis de la lámina basal que libera mediadores inflamatorios, y esto es lo que produce el dolor. Por eso es que cuando tenemos una paciente con dismenorrea, que es me imagino que a lo que te refieres, no dispareunia, sino dismenorrea, que es el dolor con la menstruación, usamos AINES, porque nos va a bloquear esta vía de las ciclooxigenasas, que es lo que nos produce el dolor, ¿ok? Entonces, lo que te entiendo es el dolor con la menstruación, que es la dismenorrea. Dispareunia es el dolor con las relaciones sexuales. Entonces, la dismenorrea en realidad no tiene que ver mucho con las hormonas, básicamente es vasoespasmo y activación de mediadores inflamatorios por esta descamación a nivel de la lámina basal, entre otros, ¿no?
Cuando vayamos a hacer la clase de endometriosis, vamos a ver lo que es la fisiopatología de la principal causa de dolor pélvico crónico que se va a hacer, y van a ver que hay múltiples teorías, múltiples. Dentro de ellas está lo que dice la doctora, que es netamente la lámina basal, el componente hormonal, pero me parece que la pregunta que ha querido hacer un poquito a detalle es si en todo caso la cantidad de tejido endometrial que se ha producido durante el ciclo tiene que ver con la intensidad de dolor. Por ejemplo, una de los tratamientos que se da para la dismenorrea por causa de endometriosis son los anticonceptivos orales, y estos que van a hacer que la producción endometrial sea mínima. Por consiguiente, la menstruación retrógrada, que es uno de los postulados para explicar el dolor cíclico, disminuye, más no desaparece. Es una cuestión un poco compleja el poder dar una sola respuesta a lo que es la dismenorrea. Pero eso más o menos lo vamos a aclarar cuando se haga endometriosis.